Hola a todos. En esta ocasión quisiera leer un artículo muy interesante de Belén Picado, psicóloga. Es un análisis sobre la serie This Is Us, que ya hemos comentado en este canal, y trata sobre el duelo, es decir, lo que nos enseña la serie This Is Us sobre la pérdida y el duelo adolescente. Uno de los motivos por los que la serie This Is Us, o Así Somos, como se ha titulado en España, ha cosechado tanto éxito en los países donde se ha emitido es porque refleja dinámicas y situaciones familiares con las que muchos podemos sentirnos identificados. Pero si hay un tema alrededor del que gira la trama de esta producción estadounidense que relata la vida de una familia a lo largo del tiempo es la pérdida. De hecho, ya desde el principio asistimos a la desgarradora muerte de uno de los trillizos de Jack, es decir, Milo Ventimiglia y Rebecca Pearson Mandy Moore. No obstante, es la muerte de Jack la que marcará la vida de todos los que le rodean y en especial la de sus hijos, Kevin, Kate y Randall. La muerte de un padre es uno de los golpes más fuertes que podemos sufrir en la vida. Pero si esa pérdida ocurre cuando eres adolescente y además se produce de un modo repentino y traumático, las consecuencias pueden prolongarse hasta mucho tiempo después. ¿Qué ocurre cuando eres adolescente y pierdes a tu padre? Además de enfrentarse a su propio dolor, el adolescente a menudo tendrá que afrontar numerosas transformaciones en el seno familiar, entre ellas que el progenitor superviviente inicie una nueva relación sentimental, que se produzca un cambio en la situación económica familiar o convivir con el proceso de luto del resto de los hermanos. Y además le tocará vivir todo esto junto a los cambios, dificultades y conflictos propios de esta etapa de la vida, que es la adolescencia. Una sana elaboración del duelo pasa por ayudar al adolescente a dar rienda suelta al dolor hasta que la herida cicatrice. Pero no siempre ocurre así. Entre otras cosas, porque muchas veces el progenitor superviviente no es capaz de gestionar su propio sufrimiento. En la serie This Is Us, pese a que Jack vive lidiando con sus propios demonios, que se irán mostrando a lo largo de los capítulos, lo que ve su familia es el modelo perfecto de hombre, marido y padre. Un padre extremadamente sensible que ama sin condiciones a sus hijos y que precisamente por ese halo de perfección dejará un hueco muy difícil de llenar. A través de él, de Jack Pearson, vemos cómo hay personas que dejan una profunda huella en quienes le rodeaban, haciéndose presentes tras su muerte a través de los recuerdos y del ejemplo que fueron en vida. Tanto es así que pese a que cuando empieza la historia Jack lleva casi 20 años muerto, todos parecen seguir viviendo a su sombra, sobre todo los tres grandes, como llamaba él a sus hijos. ¿Qué supuso, por lo tanto, la muerte de Jack Pearson para cada uno de sus hijos adolescentes y cómo influyó en el resto de su vida? La ansiedad de Randall, el más sensible de los hermanos Pearson, ha vivido toda la vida con el temor de decepcionar a la familia que lo adoptó y con la necesidad de agradar. Y ha sido justo esa inseguridad la que ha hecho que quiera demostrar siempre que es absolutamente perfecto en todo. Randall ve en Jack el ejemplo de cómo ser un buen padre y un buen hombre, hasta el punto de aplicar en su propia vida los valores que aprendió de él, de su padre. El problema es que ese trabajo incluye no solo alcanzar la perfección de Jack, sino superarla a toda costa. Ese excesivo perfeccionismo que ya mostraba en su infancia desembocará en ansiedad y ataques de pánico. Kate o cómo anestesiar la culpa a través de la comida. Kate siempre pensó que nunca sería lo suficientemente buena para Rebecca, su madre, mientras que en Jack veía a alguien que la aceptaba tal y como era. Así que la relación con él era mucho más estrecha.
Este vínculo tan especial con su padre ya sería suficiente para que sufriera su muerte y muy intensamente. Pero además de un inmenso dolor, Kate tiene un profundo sentimiento de culpa. A lo largo de la primera temporada se revela el motivo, y ambos elementos unidos actuarán como disparador de su trastorno de la alimentación. Y aunque desde la niñez ha tenido problemas de sobrepeso, será a raíz de la muerte de Jack de su padre que su hija, Kate, empezará a comer compulsivamente, sin control, castigándose y tratando de anestesiar su profundo dolor, sintiéndose indigna de cualquier atisbo de amor o de compasión. Kevin y el alcohol como refugio. Tras un hecho traumático como la muerte de un ser querido, hay personas que se hunden y otras a las que aparentemente no les afecta. Y no es que no sientan, sino que el dolor es tan fuerte que se disocian, es decir, su cerebro crea una especie de comportamiento donde almacena de forma aislada esos hechos o emociones cuyo sufrimiento no pueden tolerar. Y esto es lo que le ocurre a Kevin. Detrás del actor guapo y famoso que ven todos se oculta un adolescente roto e incapaz de llenar el vacío que le ha dejado la ausencia de su padre, de Jack Pearson. De hecho, ni siquiera es capaz de hablar de la muerte de Jack. Y si no se habla de ello, no existe. El no hablar del padre o la madre muerto es un mecanismo que suele aparecer tras la etapa inicial de shock y sirve para proteger al joven del dolor. Lo normal es que poco a poco esta incapacidad de hablar del progenitor fallecido remita, pero si el duelo no se elabora adecuadamente, el mecanismo puede prolongarse durante meses, años o incluso décadas. Y como en el caso de Kate, Kevin también siente mucha culpa, pero la de él es una culpa diferente. Su imagen de Jack es la de un héroe, un padre extremadamente cariñoso y dedicado que siempre se ha sacrificado para dar todo a su familia. Y esto ha creado para Kevin un modelo inalcanzable. Él cree que nunca podrá convertirse en el hombre que fue su padre. Y por otra parte, el día que Jack falleció, Kevin estaba distanciado de él y no estaba en casa. Y cuando se enteró de la muerte de su padre, se culpó por no haber estado allí para ayudar a su familia. Y del mismo modo que su hermana trató de anestesiar el dolor y la culpa a través de la comida, su gemelo, Kevin, lo hizo a través del alcohol. Así que cada uno necesitamos un tiempo para aceptar la pérdida. En el primer capítulo, tras la muerte del trillizo de los Pearson, el viejo doctor Kay da a Jack las claves para sobrellevar su pena. Claves que luego tendrán que aprender por sí mismos Randall, Kevin y Kate, y que desde luego nos vienen bien a todos. En su conversación con Jack, el médico toca algunos temas centrales relacionados con el duelo, la necesidad de reconocer la pérdida, sentarse con ella, aprender a hablar sobre ella y encontrar el propio camino para seguir adelante. No se trata de olvidar o de avanzar sin mirar atrás, se trata de buscar en la propia vida aspectos positivos que sobrevivieron al trauma y reconstruirnos desde allí. Como el viejo médico le dijo a Jack, quiero pensar que tal vez algún día seas un viejo como yo, aburriendo a un joven explicándole cómo cogiste el limón más amargo que puede ofrecerte la vida y lo convertiste en una limonada. Y tan importante como buscar dentro de nosotros recursos que nos ayuden a seguir adelante es comprender que cada uno necesitamos un tiempo y un ritmo para aceptar la pérdida. Y esto es especialmente importante en los adolescentes. Cuando se produce una muerte en la familia, el dolor es compartido, pero a la vez cada integrante lo experimenta de distinta manera. Cada uno se enfrenta a la pérdida como sabe y como puede. Y esto lo aprendieron primero Jack y Rebecca y luego tuvieron que aprenderlo sus hijos. En definitiva, lo que nos enseña esta historia es que no existe un limón tan amargo que no nos permita hacer una limonada. Quedémonos con esto.
Bueno, y hasta aquí este artículo de Belén Picado sobre el duelo y la serie This Is Us. Y yo quisiera añadir, porque este símil de la limonada nos recuerda también añadir como cristiano este versículo que se encuentra en la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, Dios en su infinito amor y misericordia puede incluso usar una desgracia o permitirla para que de ella aprendamos lo que necesitamos para avanzar en la vida, para crecer en definitiva en consuelo, consuelo en Él, esperanza viva en Cristo, y viviendo una vida como cristianos unidos a Cristo, podremos en las pruebas de la vida, en nuestro peregrinar por este mundo, a pesar de los pesares, a pesar del dolor, del sufrimiento o incluso de la pérdida, crecer en una fe viva, en una esperanza en la resurrección, en una esperanza en Cristo, porque Él dijo, y lo recordamos también en medio del duelo o de la pérdida, Él dijo, Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.